Padre y del Hijo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Trono de la sabiduría. Ruega por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Siéntense, por favor. Ahora, gracias a Dios, vamos a tener esta plática a la antigüita, así como me gusta dar las pláticas a mí, así con pizarrón y con libros y con escritos, así me gusta, pues lo que pasa es que yo nací en una generación de así de viejitos, ¿no? A lo mejor ya ustedes me ayudan después a digitalizarlo y sí lo hacemos con mucho gusto. Este, pero espero pues que podamos llegar a las conclusiones que queremos y pretendemos hacer para que no nos confundamos en estos tiempos actuales. Vamos a explicar hoy, con el favor de Dios y el Espíritu Santo nos ampare en esto, para no decir cosas que vayan en contra de la doctrina. Vuelvo a repetir, eh, apegado siempre a la fe de Cristo, apegado siempre a la doctrina de nuestro Señor y la doctrina de la Santa Madre Iglesia, quiero empezar esta plática, no inventando cosas, sino tratando de estudiar la teología o tratando de estudiar las partes principales de la doctrina, ¿sí? Claro que no podemos profundizar en un ratito. Me acuerdo yo cuando estábamos tratando de estudiar un sacramento con los padres, varios padres estábamos ahí, sí, uno de los sacramentos, y teníamos que estudiar varias páginas de este libro que está en latín, de Essinger, los ritos siriacos, menonitas, etcétera, ¿no? Orientales, para profundizar, para llegar hasta las fuentes, al meollo del asunto, ¿no? Sin embargo, bueno, repito, pues no es la intención sacar unas conferencias teológicas, sino más bien tratar de aterrizarlo para que todos nos podamos entender, ¿verdad? Entonces, la idea es explicar un poco acerca de todos los sacramentos en general, pues para que nos demos cuenta cuáles son las diferencias que existen en la actualidad con respecto a los sacramentos tradicionales comparados versus, dice, a la iglesia moderna, ¿no? Lo primero que se me pidió es, padre, hay que profundizar un poquito más acerca de la Eucaristía, todos los sacramentos en general, pero la Eucaristía, vamos a ver si realmente existe la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía entre los modernistas, o por qué no, en caso de... Pero antes hemos de asentar algunos principios, digamos, sí teológicos, pero de catecismo también, que es muy sencillo, la realidad es que si decimos, cuando un niño se pone a estudiar el catecismo, o naturalmente está estudiando de cosas de Dios, ¿sí? Y entonces podemos decir con toda propiedad que sí son estudios teológicos, ¿sí? O sea, teo es Dios, el estudio de Dios, pero dependiendo de la profundidad es que lo vamos a hacer mayor o menor, según lo que yo aquí al auditorio que le estoy hablando, seguramente todos pasaron por ciclos de catecismo, estudiaron, no estamos hablando a alguien que no sabe nada, ¿verdad? Sin embargo, sí es bueno recordar un poquito acerca de todos los elementos esenciales de los sacramentos. Para empezar, ¿qué es un sacramento? Es un signo sensible, sagrado que causa la gracia. ¿Qué significa? Esa es la definición que da Santo Tomás en la Suma Teológica, en su parte tercera de 60-65, ¿no? Es donde explica qué es signo sensible. ¿Qué significa signo sensible? Algo que nosotros podemos ver,
tocar, escuchar, oler, gustar, etcétera, sí, que podemos nosotros percibir con los sentidos. El agua es un signo sensible y el agua se utiliza para el bautismo, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? ¿Y por qué? Bueno, pues el ser humano por naturaleza necesita de los signos sensibles para poder aprender, dicen los filósofos. Nada pasa al intelecto sin que primero haya pasado por los sentidos. Nuestra forma de conocer son los sentidos. Bueno, sabiendo esto, Dios y la iglesia, que es así, por medio de los sentidos que nosotros aprendemos, a los signos sensibles les da una gracia especial. Jesucristo nuestro Señor así lo pidió, esa gracia especial, por ejemplo, del bautismo. Repito, usamos el agua. Normalmente el agua nosotros, ¿para qué lo usamos? Permítanme. Para refrescarnos. Lo usamos para refrescarnos. También lo usamos para lavarnos, para limpiarnos. Bueno, si eso le ponemos, digamos, en el tema del bautismo, bueno, sucede que el bautismo es para limpiar el alma. Es el símbolo sagrado que simboliza y que causa esa gracia, ¿sí? Para que haya realmente un sacramento se necesitan estos cuatro elementos: ministro, materia, forma y sujeto. Así que si vamos a analizar cada uno de los sacramentos, necesitamos analizar estos elementos para saber si esto es válido. Esto es elementos esenciales para la validez. Para la validez. Si se necesita esto, si falta alguno de esos cuatro elementos, entonces el sacramento no es válido. Puede existir algunos cambios en algunos de ellos y bueno, pueden ser cambios accidentales, como lo vamos a ver después. Bueno, me gustaría hablar un poco acerca de algunos sacramentos en general que son muy fáciles de digerir, para que entonces vayamos un poquito a profundizar el tema de la Eucaristía y por último nos vamos a ir al orden sacerdotal, especialmente en la recepción del sacramento de obispo. Ya lo preguntaban la clase anterior, ¿es válido el bautismo? Porque son 7 los sacramentos, ya lo sabemos, ¿no? Vamos a repetirlo muy rápidamente. Bautismo, confirmación, penitencia, comunión, extremaunción, orden sacerdotal y matrimonio. Bueno, analizando así en general y muy rápido, ¿es válido el sacramento del bautismo en el modernismo? ¿Qué debemos de hacer para poder identificar la validez del sacramento? Debemos de analizar cada uno de estos elementos para poder decir sí o no. A ver, el bautismo, normalmente, ordinariamente, ¿quién es el que bautiza? El sacerdote. Ordinariamente el sacerdote bautiza. Sí, o sea, ¿qué se hace? Se lleva al niño a la iglesia y con agua consagrada, especialmente el jueves, el sábado de gloria, que con unos aceites que consagró el obispo el jueves santo, en la misa crismal, pues se hace una ceremonia especial, solemne. Eso es lo que normalmente sucede. Pero la moral contempla el ministro extraordinario, porque el sacramento del bautismo es un sacramento del medio. ¿Qué significa eso? Por medio de este sacramento nos podemos salvar o no, ¿sí? Entonces, para podernos salvar necesitamos de este sacramento. Entonces, por eso la iglesia pone como ministro extraordinario cualquier persona. Decíamos la vez pasada que incluso aunque sea judío, maometano, etcétera, etcétera, siempre y cuando cumpla con lo demás. Cualquiera puede bautizar, cualquiera. ¿Por qué? Porque es indispensable el bautismo para salvarnos. Sí, por eso se pone tan fácil, digamos.
¿sí? La iglesia lo pone tan fácil. Es más, no sé si se acuerdan de ese pasaje que estaba San Felipe, apóstol, y había dice la Biblia, un ojo, algo así, eunuco de Etiopía. Sí, de Etiopía, de Etiopía. Sí, que de repente se sube y empieza a hablar, le da como raite, ¿no? En la carreta, así, y se empieza a platicar, y entonces San Felipe le empieza a platicar de Jesucristo que nos vino a salvar y redimir y todo, y en nuestra salvación y la cruz y el cielo y el pecado. Y dice, yo también quiero ser bautizado. ¿Y crees en Jesucristo? Sí. Y que dice, ¿qué necesito para que? Pues te tengo que bautizar, te tiene que haber agua. Allí hay agua, dice. Sí, y allí hay agua. Y en ese momento, San Felipe agarra agua y lo bautiza. Sí, 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 recuerdan ese pasillo, ¿no? Y en ese momento lo bautizó. Ah, sí. ¿Crees en Jesucristo? Sí. Así, y le dio la gracia, pues en ese momento vino la gracia sobre él. Entonces, es decir, este sacramento es una de las cosas más fáciles, digamos. Miren qué triste es que ahora mucha gente en el modernismo no está bautizada porque tienen que ir un año a pláticas y que tienen que saber los catecismos, los padrinos y que sabe cuánto y un montón de requisitos que ponen ahora que más que facilitar los sacramentos, los están alejando de ellos. Y mucha gente, desgraciadamente ahora, ya no está bautizada. Es una misión titánica los que tienen ahora allá Santa María de Guadalupe, ¿no? Allá en el Real ¿cómo? Del Carmen y otro lado, ¿no? Entonces hay que ir allá en Acapulco a Palán y mucha gente sin bautizar, Espinalillo, hay que ir como misioneros y instruirlos en digamos, las verdades fundamentales y a bautizar, ¿no? Bueno, ministro, materia, ¿se puede bautizar con caldo de pollo? No. ¿Se puede bautizar con petróleo? No. Se tiene que bautizar con agua. Lo ordinario es agua consagrada. Lo extraordinario con cualquier agua, incluso esta. Y si está muriendo un niño, no hay nadie, sacerdote a la mano, y tú sabes que no está bautizado, antes de que se muera, derrama agua sobre la cabeza del niño y entonces diciendo la forma. ¿Cuál es la forma? La dijo Jesucristo, ¿no? Y de bautizar a todas las que en el nombre. Entonces sería María José o José María, ¿no? O como sea. Dice, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, derramando agua sobre la cabeza del niño. Ah, el sujeto es la persona que en este caso no ha recibido el sacramento. Dice la hermana, el niño, sí, pero puede ser adulto, ¿ah? O sea, que no haya recibido válidamente el sacramento. Es que a veces, por ejemplo, bautizan en nombre de Jehová, en nombre de Yahvé, no, no vale. Nombre de la Virgen de Guadalupe, no vale. Tiene que ser en nombre de Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Tiene que ser así. Y del Espíritu Santo. Estamos hablando de lo lícito, ¿verdad? Si tú quitas un i, entonces sería ilícito, pero válido. Son cambios eh, sustanciales o accidentales, ¿no? Sí tiene que ser y del nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, sí tiene que ser. Eso es para la validez. Igualmente, estoy hablando de lo mismo, ¿no? No es cambio sustancial. Si no lo dices, de todos modos vale, pero lo mejor es decirlo para que tenga un patrón y tenga de su auxilio, ¿no? Entonces, sí vale, pero no es lo lícito, ¿no? Entonces, por eso tenemos que estar bien instruidos. En el momento como que a veces ay, se está muriendo y se nos dan nervios. ¿Y qué hiciste? Entonces ya te platicas qué es lo que hizo y entonces se le puede decir que si es válido o no, ¿no? Sustancial o accidental fue el cambio. ¿Sí me explico o no? ¿Sí? Bueno.
Entonces, eso en el tema del bautismo, ¿no? Padre, Mande. ¿qué pasa si por accidente o por alguna razón se bautizaron dos veces? El único que vale es Ven, eso, el primero. ¿Qué pasa si por alguna razón alguien se bautiza dos veces? El único que vale es el primero. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, alguien llega conmigo y me dice, oiga, padre, ¿me bautiza? Pero no está bautizada. Sí, sí me bautizaron, pero no encuentro mi boleta. No, pues hay que buscar la boleta, no volverte a bautizar. Me bautiza, de veras me dijeron así una vez, de buena fe me dijeron, me bautiza, es que no me llevo ya con mis padrinos, quiero escoger otros. ¿Sí? Entonces, no, sí, no. O no me gusta el nombre y para que me cambie el nombre. O yo digo de broma, ¿no? Para que te hagan fiesta o qué. Es que no me hicieron fiesta, me bautizan, pues no me hicieron fiesta. No, pues no. ¿Sí me entiendes? No, no se trata de eso, ¿no? Es el único sacramento, el que vale, es una vez. Y eso es un sello indeleble que es para toda la eternidad. Son tres los sacramentos que imprimen carácter en el alma. ¿Quién me puede decir? la confirmación, la confirmación, el bautizo y la exclusión. La extremaunción, no. Bueno, eh, A ver, otro. bautismo, confirmación, parecía ser. No, no. A ver, la hermana desde hace rato quiere decir. El orden sacerdotal, ¿sí? O sea, que no se vuelven a repetir. Ese queda paz, sello para todo el tiempo, ¿no? Para todo el tiempo. Entonces, em, la confirmación, a ver, bautismo, confirmación, penitencia, comunión, extremaunción, orden sacerdotal y matrimonio. Otro sacramento fácil. Vamos a poner el matrimonio. Llega un señor de repente agarrado el chongo de su esposa y dice, padre, me vuelve a casar porque yo me casé en el modernismo y esta ya ni la aguanto, aquí traigo otra. Ah, qué suave, ¿verdad? No, pues no, no, eso no vale. Porque el matrimonio, fíjense, si analizamos cómo vale, si vale o no vale. No, sí vale, en el modernismo vale. ¿Y por qué? Porque ¿quiénes son los ministros en el sacramento del matrimonio? ¿Quiénes son? Los esposos. Dígalo con fuerza. Dígalo. ¿Quiénes son, Esther? A ver, acérquenle el micrófono, por favor. Ajá. ¿Quiénes son los que se van a casar? Que son los novios, ¿no? Los novios. Mm, Lo que pasa es que sí es cierto que se ocupa un ministro como representante de Dios, pero lo hace en forma de testigo. El sacerdote en el altar funge como testigo sagrado o como un juez sagrado, porque puede ser incluso la moral así maneja a veces, que un lugar de misiones en donde no hay sacerdote, en donde el sacerdote va cada 6 meses, hola los de Culiacán, hola los de Obregón, que el sacerdote va por allá cada avenida de obispo y ya se quieren casar y ya quieren estar juntos y quieren para que no cometan pecado, dice algunos casos excepcionales, dice la moral, que incluso si ellos se acercan digamos, alguien, una comunidad, a alguien católico, y dicen, es que queremos casarnos por la iglesia y sí acepto como lo manda la Santa Madre Iglesia y sí la quiero también y él la quiere a ella, pues se casan y hay sacramento válido. Entonces, digo, hay matrimonio válido. Entonces ya nomás llega el sacerdote y da la bendición nupcial después, ¿sí? Pero sí, sí, es excepcional, ¿verdad? Estoy hablando allá de España. Digo, ahora es paradójico como España siendo la madre patria y no.
ahora nosotros vamos para allá, ¿no? A misionar. Monseñor acaba de llegar de allá, ¿no? Entonces, el ministro normalmente son los esposos. La materia es la entrega del cuerpo, el uno para el otro, ¿no? No puede decir, me caso, pero no me entrego a ti. No, no puede. Sí, tiene que ser, me caso y entrego mi cuerpo y mi alma todo entero a ti, ¿sí? Y tú a mí. Sí, esa es la materia, el cuerpo. La fórmula, si acepto, si nada más acepta uno y el otro no acepta, entonces no hay matrimonio. ¿Sí me explico? O si dice, sí, pero, y pone condiciones que las expresa públicamente, no, no se puede. Sí es sí, no es no. ¿Mm? Entonces, la fórmula es sí, sí acepta. Y el sujeto es que en este caso no esté casado por la iglesia, ¿verdad? O sea que o que sea viudo o que nunca se haya casado antes por la iglesia. Sí, que no tenga ese sacramento. ¿Sí me explico? Vamos bien, ¿no? ¿Hasta ahí hay dudas? ¿No? Sí. Dígame. ¿Qué pasa si la modernidad ahora, los esposos nuevos, Sí, no piensan tener hijos? no piensan tener hijos. Bien, lo que pasa es que se debe, sí, esa es una de las finalidades principales del matrimonio, si Dios así lo quiere, ¿verdad? O sea, digamos, la esencia del matrimonio es la unión de un hombre con una mujer y con la finalidad de procrear, educar y remedio de la concupiscencia, ¿no? O sea, ese deseo carnal, satisfacerlo dentro del matrimonio, bajo la bendición de Dios y sin ningún pecado, ¿sí? Pero por eso es que nosotros damos una preparación porque en la actualidad, desgraciadamente, hay malos conceptos de matrimonio. No, hace mucho tiempo estaba hablando con con alguna pareja. Es que yo no sabía que no podíamos tener hijos. Yo no sabía, dice. No, no sabía. Y es pues para lo que te casas, para la procreación, si es la voluntad de Dios. ¿Sí? Y bueno, está la educación, pero también el remedio de la concupiscencia, la ayuda mutua. Sí, también eso, que son finalidades secundarias, pero al final de cuentas también por eso te casas. ¿Sí? Eh, entonces, respondiendo a su pregunta, no es que sea inválido, pero va contra la finalidad principal del matrimonio. Entonces, se te le tiene que instruir a la persona para que cumpla esa finalidad. No porque ahora ya sé, ahora sí ya es válido. No, es válido desde el inicio, pero tiene que cumplir con la finalidad principal. Adelante. Vale, y si la pareja sabe con anterioridad que tienen problemas estériles y casi, por ejemplo, médicamente alguno de los dos no pueda tener hijos, entonces no es sujeto a matrimonio. No, la esterilidad no es impedimento para el matrimonio. Más bien lo que es impedimento para el matrimonio es el no tener el débito conyugal. Se llama en moral, se llama impotencia, ¿sí? Pero el no poder tener el débito conyugal, o sea que ¿cómo vienen los hijos? ¿Por la cigüeña? No, no vienen por la cigüeña. Ah, bueno. Entonces, como vienen los hijos, y si teniendo eso, es válido el matrimonio. ¿Sí? Rato consumado, dicen los teólogos. Rato y consumado. Bien. Bueno, vámonos con un tema que decíamos la vez pasada, Dios quiera que no escandalice a algunos. No, no, no es con ese afán, sino más bien es con afán de estar bien instruidos, ¿no? Eucaristía. La moral cristiana, da algunas veces como unas excepciones para que podamos nosotros tener realmente el sacramento. Miren,
Nosotros conocemos la misa tradicional, gracias a Dios, algunos de ustedes nacieron en ella, ¿sí? Pero otros la conocimos. Y entonces nos damos cuenta, ¿qué necesitamos para tener la Sagrada Eucaristía? Pues esto, ministro, materia, forma y sujeto. O sea, necesitamos que el sacerdote diga la misa en latín, necesitamos que el sacerdote se ponga casulla, necesitamos, ¿sí me explico? O sea, hay cosas que están alrededor de este sacramento que son algo sagrado, santo, ¿sí o no? ¿Vamos bien? Bien, pero la esencia del sacramento es considerar esto, ¿sí? Entonces, decíamos la vez pasada y así concluimos que no se nos vaya a olvidar eso, ¿eh? Novus Ordo Misa es una misa herética, una misa blasfema, una misa que no agrada a Dios, es una misa que se comete grave pecado si se hace. Todo eso, correcto. Pero la pregunta es, esencialmente, ¿tenemos sacramento con el Novus Ordo Missae? Bueno, tendríamos que analizar estos 4 elementos, ¿sí? Para poder definir si sí o si no. ¿Se acuerdan que alguna vez les dije, hubo un padre en Cuernavaca, ya me acordé, Méndez Arceo, que dice que hizo la primera misa con galletas María y Coca-Cola? ¿Se acuerdan que dije o no? Pregunta, ¿eso es válido o es inválido? Vale, ¿Por qué? porque la materia es altera. La materia, exactamente, es inválido por la materia. Como hace ratito dije, ¿se puede bautizar con caldo de pollo? ¿No? ¿Con petróleo? No. Entonces, Coca-Cola no es materia. Y las galletas María son materia dudosa, que aunque tiene harina, tiene otros elementos que lo hacen muy gravemente dudosa. ¿Me explico? ¿O no? Entonces, así tendríamos nosotros que, aunque haya dicho las palabras de la consagración, incluso por ahí estábamos poniendo un caso entre las hermanas y las del instituto. ¿Se acuerdan que les dije, a ver, ellas me hicieron la pregunta, ¿no? Después, porque no se animaron a hacerla aquí o a lo mejor no se les ocurrió, pero una pregunta muy, muy, acertada. Padre, entonces de lo que usted dijo, si usted se pone a celebrar la Novus Ordo Missae y dice toda la ceremonia Novus Ordo Missae y termina, ¿sí hay Santísimo o no hay Santísimo? A ver, ¿ustedes qué opinan? A ver, Guillermo, usted que es más estudiado. Pues cambia la forma. El ministro es válido, pero no es forma. A menos que la forma sea válida, como la que dijo que si se decían ciertas cosas esenciales. Exacto, ahí está. Es que ellos esencialmente no cambiaron toda la fórmula sacramental, ¿sí? Le cambiaron una o dos palabritas. Y además, más bien lo hicieron en forma narrativa, no en forma imperativa. La hicieron pues con un significado de cena, decíamos la vez pasada, ¿no? Pero no con un significado de sacrificio, ¿sí? Entonces son los conceptos que tienen. Más bien entonces entraríamos aquí, a la intención del ministro, ¿sí? A la intención del ministro, ¿con qué intención la hace? Por ejemplo, mi padre, pues las hermanas ponían el ejemplo de que usted con el grito modernista. Modelo. Pero, por ejemplo, un padre modernista, eh, Con el rito tradicional, ahí vamos, eso lo vamos a ver después, o sea, en otro sacramento, ¿sí? En otro sacramento. Pero estoy poniéndoles así un caso que
No va a pasar, no se vayan a escandalizar, por favor, no se rasguen las vestiduras, por favor. Un sacerdote que está un ministro lícitamente ordenado, legítimamente ordenado, que tiene todos los estudios teológicos, sabe que esa no abusador de misa, por eso les estoy explicando, blasfemo, hereje, o sea, no agrada a Dios, ¿sí? No agrada, es pecado gravísimo, ¿sí? Pero eso no significa que sea inválido en algunos en particular, ¿sí? O sea, es que esto es importante entenderlo, porque alguna vez nos tocó la iglesia estando bien, ¿sí? Nos tocó la iglesia estando bien, y de repente cambiaron, y entonces algunos sacerdotes que estaban válidamente ordenados empezaron a celebrar una misa nueva. Y entonces la pregunta era, ¿y esos padres valían los sacramentos o no valían? Valían los sacramentos siempre y cuando no cambiaran la fórmula, como bien expresa Guillermo, ¿sí? Valían los sacramentos siempre y cuando tuvieran la intención de hacer sacrificio y no solamente memoria. ¿Sí me explico? Ajá. Entonces, ese cambio de sacrificio a cena es sustancial. En la La intención, intención en la intención es del sustancial. ministro. Sí, en el caso de la intención del ministro, ahí podríamos nosotros profundizar mucho, ¿no? De lo interno no puede juzgar la iglesia, ¿sí? De lo interno no juzga la iglesia, pero un sacerdote que estaba bien instruido en esos tiempos de cambio, ¿sí? Y que le empezaron a decir, oye, la misa ahora ya va a ser Eucaristía. Ay, espérame tantito, ¿cómo que Eucaristía? Está bien, sí es Eucaristía, pero no solamente es Eucaristía, es principalmente sacrificio. ¿Sí me explico? Entonces ellos pues traían todavía esa formación. El tema es que actualmente ya no los forman así. Va a empezar, ¿no? Para empezar. O sea, tú ves en los libros y los libros no hablan de ese sacrificio. ¿Sí me explico? Y lo que ellos reciben no es sacrificio, es mesa, ¿cómo? Es cena, es memorial, es Eucaristía, asamblea, etcétera, etcétera, ¿no? Ya no es sacrificador, ahora es presidente, etcétera, ¿no? Entonces, esperemos pues que esto no vaya a decir, el padre dijo que nosotros podíamos ir a la misa no sordo. No, yo no he dicho eso. Porque el que va a la misa no sordo, conociendo esto, comete grave pecado mortal. Grave pecado mortal. Incluso va contra el primer mandamiento de la ley, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas. No es la forma con la que nosotros podemos adorar al Señor. Y entonces la pregunta que hace válidamente Irma, la maestra Irma dice, ¿y qué pasa al revés? Que un ministro de los sacerdotes de ellos se ponga a celebrar incluso tradicional y cantata y solemne y pontifical y todo, ¿no? Con todo. Pues sí, pero si no es ministro, a eso es donde vamos a llegar, al meollo del asunto, ¿no? Si no es ministro, por más que haga lo demás, pero no es el ministro. ¿Sí? Vamos a ver eso. Hasta ahí, ¿alguna duda? Espero que haya quedado claro. Que con esto de que la misa moderna, ¿qué pasa y de que, pues de que no queremos ir, pero nos obligan? No, no hay que participar, nunca debemos de participar de una misa nueva porque en este caso principal nosotros vamos a argumentar ahorita en los siguientes sacramentos que el meollo del asunto es aquí, en el ministro. ¿Sí? Entonces, no debemos participar. Si ya de repente te llevaron de las greñas, ¿no? Y ya estás sentada ahí, entonces de repente te tienes que parar, ir al baño, o no, te quedas aquí sentadita y que no sé qué. Bueno, pues entonces te pones a rezar el rosario sin fijarte en todo lo que están haciendo allá. Perdón, Sí. señor, ¿Perdón? perdón, señor. Perdón, señor, perdón, perdón, porque pues a lo mejor, gracias a Dios, a muchos de ustedes no les ha tocado, pero ya cuando estamos ahí, nos damos cuenta pues de las barbaridades que hacen.
¿verdad? De las barbaridades que hacen. Sí, dígame. Bueno, yo creo que si por alguna razón estamos mucho tiempo fuera y pues requerimos de algún sacramento, ¿cómo podemos saber si una misa es válida, si no podemos de que ver cuál es la intención del ministro y si se la transforma? Bien. Sí, no, en la práctica nosotros no podemos asistir al Novus Ordo Misa, porque no hay misa, no hay validez. En la práctica no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿cuánto tiempo tiene el modernismo? Es decir, hace más de 60, 70 años que cambiaron muchas cosas. Repito, ahorita voy a explicar un poquito más acerca del ministro, o sea, del orden sacerdotal, de la consagración episcopal, que es una cosa muy importante, decíamos la vez pasada, casualidad o causalidad, ¿sí? Entonces, ahí es donde está el meollo del asunto, ¿sí? Entonces, actualmente muchos que se dicen sacerdotes dentro del modernismo realmente no lo son, no son ministros, ¿sí? Por un cambio que hubo esencial en el sacramento de la orden episcopal, ahorita lo vamos a ver. Incluso cuando yo creo que dentro del modernismo ya ve que hay como un regreso a lo tradicional y hay quienes hacen ritos tradicionales, bueno, hay diferencias, ¿no? Incluso estando en la situación que comentaba ahorita, Sí, ¿quién? sí, pues Sofía, sí. Desde sería, no podríamos asistir, ¿no? O sea, aunque no nos gane el sentimiento de, ah, mira, es que está todo en latín, es que Sí, no, exacto. porque todo lo que nos está explicando. Exacto, exacto. Muy claro esa respuesta. Aun cuando veas que está todo en latín, con canto solemnísimo, etcétera, etcétera, si no existe ministro, no hay validez, no hay sacramento, ¿sí? Entonces vamos ahora. Entonces, esto es un tema muy escabroso, ¿eh? O sea, no lo puedo decir tal cual así, por sobre todo con los que no se han instruido y no han tenido la preparación ¿sí? Pero nosotros sabemos entonces que no está presente la Sagrada Eucaristía en la mayoría de los templos modernistas actualmente. Excepcionalmente, con un padre, digamos, a lo mejor de 85 años de edad, en donde fue ordenado sacerdote hace 60 años, que, pero aún así hay que ver cómo lo hace y qué instrucción tiene. Sí, hay que preguntarle, padre, ¿qué es la misa? ¿Sí me explico? O sea, y entonces ya el padre sí te dice, ay, niño, pues la Eucaristía, la cena. Y, ay, caray, muy bien, muchas gracias, ¿eh? ¿Sí me explico? ¿Sí o no? ¿Sí? O sea, ahí ya estamos, ya está perjudicando al ministro, ¿sí? Ya le está perjudicando la intención. La primera pregunta es, ¿qué año se empezó a efectuar el cambio? No cuando se decretó, sino que empezó a hacerse el cambio aquí en México en la cuestión del orden sacerdotal. Sí, bueno, es que yo no estoy diciendo que el orden sacerdotal se cambió esencialmente. Vamos a ver más adelante, ahorita. Y la segunda pregunta es si los ministros de la fraternidad sí son válidos. Ok, sí. Vamos primero a contestar la primera pregunta. Ya después vamos a hablar acerca de la fraternidad. ¿Ok? La primera pregunta habla acerca del orden sacerdotal, y entonces vamos a tratar ese tema, ¿no? Sacramento, orden sacerdotal. El orden sacerdotal, si ustedes recuerdan, como sacramento tiene 3 grados. Diácono, presbítero y obispo. Todos pertenecen al mismo orden, ¿sí? Porque son
el mismo sacerdocio de Cristo. Todos pertenecen, pero son peldaños para llegar a la plenitud del sacerdocio. El obispo es la plenitud del sacerdocio, ¿sí? Entonces, pero tiene que recibir esta y este. Dicen algunos teólogos, hay una controversia entre ellos, que si no recibes este, pero recibes este, como recibe lo más, recibe lo menos. Pero lo normal, lo seguro, porque en los sacramentos hay que irnos seguro. Entonces es primero el diaconado, luego el presbiterado y luego el obispado en la plenitud del sacerdocio. ¿Hasta ahí hay alguna duda? No. Bien. Este y este no lo cambiaron. Bueno, el presbítero le cambiaron, le quitaron una palabrita que es ut. ¿Qué significa para? ¿Sí? Entonces, hemos estudiado a profundidad sobre este cambio y este cambio no es esencial. Se los puedo decir ya así con mucha, así, miren acá el rito gelasiano del año 300 y todo, ya lo traía eso sin la UD y después lo agregaron el UD y luego otra vez lo quitaron. Caray, eso está apareciendo ahí. La mosca. Ok. Dije, ay, tan feo se ve. Ok, debo decir así, en resumidas palabras, ¿sí? Quien quiera profundizar lo puede hacer. Hay una presentación sobre eso, ¿no? Sobre eso. Y hemos estudiado mucho sobre eso, etcétera, ¿no? Esta palabra no invalida el presbiterado. Es un cambio accidental. Pues es una cuestión lingüística, no moral. Sí, podríamos decir así. Lo que pasa es que lo cambiaron de adrede, ¿eh? O sea, ya tenía siglos con la UT, pero adrede lo cambiaron pues por hacer un cambio basados en siglos anteriores. Y en siglos anteriores no tenían la UT y sin embargo existía el sacramento, ¿sí? Pusieron precisamente por tema lingüístico, pero es tan importante el tema lingüístico en la esencia de los sacramentos, ¿sí? Que por algo lo pusieron. Es para, ¿sí? Bien, pero en resumidas cuentas, el ut no es esencia, ¿sí? Así podemos decir. Pero el problema fue el obispado, o sea, la plenitud del sacramento, del sacerdocio. Ahí sí hubo un cambio esencial, ¿sí? Y aunque se hizo una comisión y dijeron, no, lo que pasa es que nosotros estamos cambiando, bueno, aquí, estamos cambiando nosotros los sacramentos basados en los ritos orientales de los siriacos y menonitas. Por eso lo cambiamos. Ay, 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 ay. Bien. Por siglos se venía diciendo la misma fórmula de obispos. Sin embargo, algunos teólogos discutían sobre la esencia del sacramento del obispado y entonces el Papa dijo, Papa Pío XII, déjense de cosas, no se anden por las ramas. La esencia del sacramento es la imposición de las manos y esta oración en el prefacio. Una oración simple. ¿Sí? Que expresa claramente que recibe el Espíritu Santo para ser un ministro para dar los sacramentos, especialmente el sacramento del orden y el sacramento de la confirmación, ¿no? Para dar esos sacramentos y gobierno. Muy bien. Pero, para ser exactos a la pregunta que pregunta la hermana Nora, ¿no? Junio de no, perdón, solo. Pérez. Ya me equivoco. Sí, ustedes. Es que pues, estamos acostumbrándonos.
¿verdad? Dice, para ser exactos, sí, junio de 1968. A partir de junio de 1968, dice Paulo VI, vamos a cambiar la fórmula de obispos y va a ser esta. Y entonces se pusieron a estudiar los teólogos de aquel tiempo y uno mismo empezó a decir, oiga, su santidad, bueno, entre comillas, ¿ah? Oiga, Montini, pero estas palabras no significan el sacramento y es, híjole, ahí está el asunto. Espíritus principales. Esas palabras no significan realmente el orden sagrado de obispado, la plenitud del sacerdocio. Miren, tuvimos que profundizar mucho en los ritos orientales, coptos. Coptos, ¿cuál otro es? Cirorum, el Armentiorum, de la administración de sacramentos, etcétera, ¿no? Los ritos coptos, siriacos, armenios, para irnos a las fuentes de lo que ellos decían y estaban tratando de justificar la validez del sacramento, porque pues, oye, si lo acaban, casi lo definían ya, lo habían definido, y tú lo cambias, o sea, años de posterior, así, pero muy poquito tiempo después, lo cambiaste completamente y dices, basado en las consagraciones episcopales de estos ritos orientales, nosotros cambiamos así. Bueno. Cuando profundizamos sobre eso, nos dimos cuenta que la única que se parece, la única oración que se parece es cuando hay una elección de patriarca oriental siriaco. O sea, no un obispo. O sea, los obispos serán elevados a la calidad de patriarcas, ¿sí? Pero no quiere decir que un patriarca, que una elevación de patriarca esté dando el obispado. No sé si me explico. A ver, primero era obispo y luego lo elevan a la calidad de patriarca, como decir entre nosotros cardenal, ¿sí? O sea, por ejemplo, era una pregunta para ustedes. ¿Un obispo es igual a un papa? No, bueno, sí, sí. En cuanto a sacramento, Sí. sí. En cuanto a jurisdicción, no. ¿Ah? Entonces, es lo mismo ahí, en los ritos orientales, ¿sí? En cuanto a sacramento es obispo. En cuanto a jurisdicción o gobierno es patriarca. ¿Sí? ¿Ya nos vamos entendiendo el idioma o no? ¿Sí? Ahora entonces, cuando iban a coronar a un patriarca, es decir, cuando iban a coronar a un obispo y ponerlo como principal del rito siríaco, entonces usaban una oración que es la que están usando los modernistas para consagrar obispos. Parecido, esas horas. Parecido, no igual, pero parecido. ¿Eh? Pues no exactamente igual, pero parecido. Entonces, o sea, si ni en el rito siríaco vale para la consagración episcopal, menos cuanti menos para el rito el rito romano, ¿verdad? No sé si me explico, ¿sí? Entonces, aquí estuvo una cosa como que le pegaron directamente, porque de aquí, de este sacramento, se derivan los demás. Vamos a poner el ejemplo de la Eucaristía.
que ya lo vimos, ¿no? ¿Dónde creen ustedes que la Eucaristía en el Novus Ordo Misere no vale? ¿Por qué la esencia del sacramento del Novus Ordo Misere no vale? Por el ministro. Exactamente, por el ministro. Porque a partir de 1968 cambiaron la fórmula de los consagrantes, de los obispos. ¿Quién hace más sacerdotes? Los obispos. Y si ya no hay ministro válido para ser un sacerdote, entonces los sacerdotes ordenados con el rito de los obispos que tienen una consagración episcopal de 1968 para adelante, ya no valen. Ya no ordenan sacerdotes, ya no confirman, ¿sí? Y así nos vamos. Entonces, si ya un ministro que se dice ser sacerdote, pero no es un ministro válido, aunque haga y deshaga y diga en latín y todo, y está muy lejos, no hay ministro. Y entonces por eso la confesión. ¿Qué pasa si yo digo con toda solemnidad, ego te absorbo in nomine Patris, y se lo aprende Marco, la absolución sacramental, y se pone sotana, y se pone estola, y se sienta en el confesionario, y dice, ego te absorbo, a peccatis tuis in nomine Patris? Pregunta, ¿vale? ¿Por qué? El ministro. Es el asunto grave. Ese es el asunto grave. El ministro. O sea, supieron causalmente, no casualmente, causalmente supieron dónde pegarle. Y alguna vez preguntó una hermana, una sorda, dice, padre, y si no tenemos una respuesta, pues no la tenemos, ¿verdad? Pero ¿por qué Dios permitió esto? Y yo pienso, padre Ángel Íñiguez González, a sus órdenes, pienso que es por los pecados, por tantos pecados que comete la humanidad, Dios lo permitió. La madre Mónica dice, pues también para que no se cometan tantos sacrilegios contra el sacramento, porque ahora cuántas cosas tan malas vemos en... Si realmente hubiera sacramento en la Eucaristía, por ejemplo, imagínense cuántos sacrilegios y blasfemias se estuvieran cometiendo y tantas cosas tan terribles que están sucediendo en la actualidad. Tanto así que no sé si leyeron esa noticia que este, hicieron, hicieron una misa con animalitos el 4 de octubre pasado, día de San Francisco de Asís, y en Alemania fue eso, de esos alemanes, ¿no? Y les dieron la comunión a los perritos, les dieron un pedazo de hostia a los perritos. Imagínense nomás, ¿sí? ¿A dónde hemos llegado? ¿Sí me explico? Entonces, por esas blasfemias, por esos sacrilegios, por esos irreverencias, por esas, pues yo creo que Dios, por eso Dios permitió esto, ¿no? Para que no el sacramento fuera un poquito más custodiado. Y aún así, a veces entre nosotros, ¿verdad? Entre nosotros, los que nos decimos católicos tradicionales, a veces no hacemos la genuflexión como se debe, ¿no? No hacemos los actos de adoración internos, de humildad, de adoración hacia Jesucristo nuestro Señor. O sea, nosotros mismos a veces somos irreverentes ante el Santísimo. Y se acuerdan del Sagrado Corazón de Jesús que dice que las espinas son los dolores de los pecados del mundo, etcétera, y que también, sobre todo, la llaga de aquellos consagrados que se acercan al sacramento y hacen tantas irreverencias y sacrilegios, es terrible, ¿sí? Está terrible. Siempre está expuesto nuestro Señor ante el sagrario, pero lo bueno es que yo creo que por eso Dios, pues no permite tantas irreverencias, ¿verdad? Allá, porque entonces ya no está la presencia real. ¿Se acuerdan que habíamos dicho también en la Santa Misa cuántas genuflexiones hacen ellos? Ahora me dijo un muchacho, padre, yo cuando iba al modernismo y llegué aquí, lo primero que me causó que no quería era tanto tiempo estar de rodillas. Allá estábamos de rodillas 2 minutos o 3 máximo, y aquí de rodillas todo el tiempo. Pero luego ya lo fui asimilando, ya me di cuenta de que es el Santísimo que está ahí. Por eso nosotros con la reverencia de vida, ¿me explico?
Entonces, digamos que es esencialmente ese problema, ¿no? Ahora la pregunta sería, ¿qué dijo la Zorra? Dice, ¿y los lefebristas? Ahora que están de moda, ¿no? Los lefebristas. Pues es que el 1 de julio, van a consagrar a 4, ¿no? Eh, he de decir que tienen una posición muy incongruente, ¿no? Existe para ellos un papa, pero que no obedece. Es donde está la incongruencia, ¿no? Existe un papa, pero que no obedecemos. Ah, caray, espérame tantito. Si existe el papa y el papa dice tal o cual, hace obedecer. Pero el tema entonces está resolver el tema que vamos a ver más adelante sobre la sede vacante, ¿no? Que también ese creo que, no sé si usted lo va a dar o algo, ¿no? Estábamos viendo si usted lo... Vamos a ver. No, sí. Muy bien, muy bien. Está bueno. Entonces, digamos, es un tema muy controversial, un tema muy difícil de explicar, un tema nada sencillo. Sin embargo, bueno, he de decir, así en general, que mañana lo voy a predicar, ¿eh? He de decir, de esos 4 que van a consagrar, 3 de ellos, 3 de esos sacerdotes, tienen 10 hermanos. Este tiene 10 hermanos, este tiene 10 hermanos y este tiene 10 hermanos. 10 hermanos. Cada uno de ellos tiene varios hermanos sacerdotes y religiosas, uno de ellos. Entonces, y el otro tiene 5 hermanos, son 6 en total. ¿Sí? Esto nos da una estadística que nosotros, cuando lo pregunto yo ahí en el convento, ¿sí? ¿Y tú cuántos hermanos tienes? ¿Y tú cuántos hermanos tienes? ¿Y tú? Una excepción a la regla. Nada más una es hija única, una. ¿Sí? Y los demás, ¿no? Los sacerdotes. ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Cuántos hermanos? Una excepción a la regla. La regla es que arriba de 4 de 4 hermanitos, ya es cuando hay realmente sacerdotes o religiosos. Esa es la regla. ¿Sí? Una excepción a la regla. Generalmente así. Entonces Dios bendice, ¿no? Ahora, si nos vamos a la esencia de los sacramentos, es muy probable que sí exista sacramentos dentro de la sociedad San Pío X. Que no recomendamos su asistencia para la pregunta de aquella nostálgica, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque están en unión, una unión con el modernismo. Y cuando está en unión con la herejía, no podemos participar. O sea, celebran la misa, una cum, se dice. O sea, una con, ellos están diciendo ahorita, León 14. ¿Sí? Y están con la herejía. O sea, están con la herejía y supuestamente no son herejes. Están en la práctica siguiendo, según esto, la tradición y la mito, pero en la intención unidos a la herejía. Es una cosa difícil, terrible, pero bueno, por eso es que no hay que participar tampoco en la fraternidad San Pío X. ¿Sí? Bueno, hasta ahí le vamos a dejar. Espero que hayan quedado claras las preguntas, porque ahora sí hubo muchas preguntas, pero a ver. De hecho, una pregunta, en esa parte de la misa, ¿usted qué dice? ¿En cuál parte de la misa? Cuando es una cum el Mm. papa. Simplemente se quita esa parte que no es esencial de la misa. Se quita el una cum. Se quita el una cum. Ajá. En lugar de una cum papa et antistite nostre, o el nuestro obispo. Se quita esas partecitas y se continúa con la oración. Y al obispo sí se menciona. No, porque no hay jurisdicción ordinaria. Ajá. Ay, es una pregunta que, como estamos hablando de todo este tema, ¿no? De aceptar, pues las personas que han crecido como católicos y van a lo que nosotros sabemos es el modernismo. Cuando empiezan a venir para acá, pues está así con muchachos, ¿no? Que eso de las rodillas es mínimo, pues, pero es el shock tremendo
de que te digan que todo lo que tú creías está mal y que te digan, tu abuelita no va a la misa católica, ¿verdad? Porque está yendo al modernismo. Entonces, obviamente hay que tener tacto para tratarlo, ¿no? Pero a fin de cuentas, las cosas pasan. Pero aquí es nada más una idea mía, ¿no? O sea, como decía ahorita, pues si Marcos se disfraza sacerdote, y llega alguien y se confiesa con él, porque piensa que está confesándose de verdad con un sacerdote válido. Sí. Allá ya entra Dios y sus designios, ahí ya es moral. O sea, mi pregunta es, ¿hay gente buena en el modernismo? ¿Hay gente que tiene fe? Pues, Claro, y aquí tenemos dos casos reales entre nosotros aquí sentaditos, ¿sí? Incluso yo me podría contar entre ellos también, con mucha tristeza lo digo, ¿no? O sea, nosotros no conocimos la tradición, yo no conocí la tradición cuando nací, yo me puse a estudiar para conocer la tradición, ¿sí? Y varios de ustedes lo hicieron. Otros nacieron, gracias a Dios, ¿verdad? Pero, pero entonces la pregunta es, ¿todos los que están allá en el modernismo son malos? No. Como tampoco no todos los que están aquí en la tradición somos buenos. Sí, eso es la realidad. ¿Sí? Entonces, ¿en dónde radica pues el problema? En por un lado la fe, que la fe viene de Dios. La fe es un don divino que viene del cielo. Es de lo alto. Hay que dar gracias a Dios por la fe. Y hay que pedirle a Dios que nos ayude a servir conservando la fe. Porque los que están de buena fe allá se van a salvar. Los que están de buena fe aquí se van a salvar. La fe es lo que salva, ¿no? Pero la fe con buenas obras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no podemos nosotros encasillar o decir que todos los de allá se van a condenar porque no están en la iglesia verdadera, ¿sí? No podemos, eso no lo podemos decir. Pues lo que sí podemos decir es, a cada quien le da a Dios unas luces y Dios, gracias a Dios por el estudio o simplemente por la vida de santidad. He leído hoy, me llegó el 20 lo que decía una hermanita del instituto. Sí, me decía, quid hoc ad eternitatem. ¿Qué me sirve esto para la eternidad? Estoy estudiando química y física y todo. ¿Y de qué sirve eso para salvarnos? ¿Ah? Pues sí, cierto. O sea, si te portas bien y si eres santa, con eso te vas a ir al cielo. Porque le preguntó una vez, Fray León a San Buenaventura, le dijo, San Buenaventura, Fray Buenaventura, si una viejecita no sabe leer, puede ser más santa y agradar más a Dios que Fray Buenaventura. ¿Y qué le contestó Fray Buenaventura? Sí, si ama a Dios con todo el corazón, sí, aunque no sepa leer, te puede ser más santo, puede ser más bueno. Entonces, claro que necesitamos y es bueno que nosotros nos instruyamos, pero aquí lo más importante es la fe y el amor que tengamos hacia Dios. ¿De acuerdo? La fe y el amor. Lo otro, ¿la iglesia suple? No, no aplica porque los sacramentos tienen elementos esenciales, ¿no? Entonces, pero no lo están haciendo con mala intención. Porque si supieran como nosotros sabemos, muy probablemente Dios les diera la gracia para creer. ¿Sí? Así que hay que aprovechar eso, a tener la gracia para creer. Eso viene de lo alto, viene del cielo, porque no por mucho estudiar. El demonio conocía a Dios, ¿sí? Y sin embargo se fue al infierno, no por su conocimiento, sino su falta de fe y de amor a Dios. ¿Sí? Entonces eso viene de lo alto, viene del cielo. Hay que agradecer primero nosotros, ¿no? Pedir que no se nos pierda la fe y conservarla. Y segundo, pues pedir por ellos también. Hay que pedir por ellos que tienen la oportunidad de convertirse y salvarse. ¿De acuerdo? Sí. A ver. Y una pregunta más de acá. Híjoles, muy Solo es bien. una vez. Si, por ejemplo, una misa de difuntos y es un familiar que estaba en el modernismo, ¿sí podemos acompañar? Ok, muy buena pregunta. Es que ahí le haces más bien si tú mandas a hacer una misa tradicional
y rezas por él en tu casa. Eso sería lo ideal. Sin embargo, bueno, pues hay que entender que son momentos muy sensibles, momentos muy difíciles, momentos de duelo. Entonces, lo que conviene tal vez es tratar de mantenerse siempre en la misma posición. Yo no puedo asistir a la misa modernista, no puedo asistir, ¿sí? Y que ellos conozcan tu posición, eso sería lo ideal, ¿sí? Y no participar y mandar decir misa. Si quieren venir, aquí voy a hacer una misa por él, y así, ¿no? Hace poquito me tocó enterrar a una persona, el papá de uno de los fieles de aquí, pero ese fiel de aquí, pues aquí nació, aquí conoció la tradición, fue seminarista, 4 años de seminarista, pero no, como no tenía vocación, se salió y lo salieron y luego se fue a Guadalajara y allá se casó y ahí tiene su familia, ahí tiene sus hijos y todo. Ninguno de sus hermanos, de su papá, nadie viene a misa, pero él sabe y comprende la validez de los sacramentos, ¿verdad? Y entonces dice, padre, mi papá se puso grave, ¿puede ayudarlo? Claro que sí, yo allá lo tuve de fiel 6 años y medio, también fue compañero de nosotros en el seminario 4 años. Entonces, claro, sí, 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 cómo no. Y ya voy, fum, al hospital, y yo solito, porque él habló con su papá por teléfono, papá, te voy a mandar un sacerdote. Sí, sí, que venga, yo me confieso y todo. Se confesó y todo, y murió. Entonces él viajó de allá para acá, y él fue el único de la tradición que pidió todos los sacramentos. ¿Me explico? Y que padre para la misa, etcétera, ¿no? El único, tu familia, varios de su familia, pero nunca habían venido a una misa tradicional. Pues es al revés, ¿no? Ahora, no tenemos nosotros la oportunidad de dar los sacramentos, etcétera, porque son modernistas, lo que sea. No quiere decir que ya se condenaron, pero nosotros no debemos participar en el Novus Ordo Misa. No debemos participar. Entonces, si podemos evitarlo, qué bueno. Y si no, porque se va a enojar fulanito y menganito y sutanito, etcétera, entonces lo mejor es, a lo mejor, buenos días, mi pésame, etcétera, etcétera, y luego irte a la plaza, rezar el rosario por él, y luego regresar y ya ahora sí, asistir al final y al entierro y etcétera, ¿no? No debemos participar de Novus Ordo Misa. Se cometeríamos un grave pecado mortal. ¿Eh? Ay, miren, bueno, voy a contestar las últimas, una pregunta más ahí y una pregunta más acá, porque ya se está acabando el tiempo. Ok, La de adelante. acá. ¿Y las personas que nacieron en alguna otra parte del mundo con una cultura diferente a la religión católica, ellos serán condenados? De buena fe, no. De buena fe, no. Entonces sería, porque ya le expliqué mucho sobre la buena fe. Es lo mismo que casi sería la misma respuesta que dimos para los modernistas. Pues, padre, por ejemplo, si vamos a un lugar que no hay misa tradicional aquí, ¿qué pasa con el mandato de asistir a misa todos los domingos? La moral dice que si no, si tienes muy lejos la Santa Misa, con que santifiques el día. La moral dice eh, asistir, sí, oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. No la tengo ahí, a la mano tengo que viajar 3 horas, horas los de Obregón que a veces vienen hasta acá, ¿sí? Tengo en Guadalajara un ejemplo maravilloso de una abuelita de las de aquí, 3 horas y media, viajaba todos los domingos para ir a misa. ¿Dónde vivía? En Aguascalientes, todos los domingos de Aguascalientes a Guadalajara para asistir a la Santa Misa. No está obligada a ello, pero por la devoción y la gracia que tenía, lo hacía todos los domingos. Y asistían no nada más ¿a cuántas misas? 3 o 4 misas. Y luego ya se regresaban. ¿Mm? Todos los domingos le dedicaba todo el día a Dios. ¿Mm? Todo el día a Dios. Estos son ejemplos, ¿no? Muy grandes. Pero si no lo tienes, al menos rezar el Santo Rosario o leer una parte del Evangelio y de la Epístola. Te recomiendo mucho cuando van de viaje así a pasear y no hay allá, donde en Guaymas o dónde, ahí sabe dónde van. Entonces ahí cuando menos rezar el Rosario, es santificar el día.
¿sí? Para que de esa manera se cumpla con Dios. Bueno, terminamos por favor porque tenemos compromisos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en un principio, era y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Trono de la sabiduría. Ruega por En nosotros. el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Saludos a los de allá. Dios los bendiga.